Buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar los artículos que nos faltan. Estábamos trabajando con el artículo 167 de la ley aduanera en materia de, vamos a ver lo que pasa con las agencias aduanales, y también les pedí que hicieran una comparación de lo que hace el artículo, bueno, varios artículos, me acuerdo que fueron 3, lo que es la agencia aduanal contra la agente aduanal, para que revisemos qué va a pasar con estos 3 actores, ¿sale? Bien, entonces, bueno, vamos a ver. Primero, me gustaría terminar lo que quedó pendiente de la clase pasada y, bueno, después revisar sus anotaciones de esta comparación, ¿ok? Bueno, en primer lugar, me parece que nos quedamos en el artículo 167I, que era la parte de que permitía a la agencia aduanal. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que se permite en primera instancia, pues le está dando la autoridad, la facultad a la agencia de que pueda trabajar en diferentes, ahora sí que aduanas, siempre y cuando, bueno, cumpla con los requisitos que marca, bueno, en la parte del artículo 167F. También nos está diciendo que, bueno, que también puede tener derecho a trabajar con los mandatarios bueno, que tiene este agente aduanal, y bueno, también que puede tener derecho a tener personal, como son los dependientes autorizados, que ya sabemos quiénes son. Y bueno, aquí lo interesante que se viene en este artículo que debemos de tomar en cuenta es esto. Ok, tú tienes este negocio, ¿sale? Pero si tú quisieras como agencia aduanal trabajar en otras aduanas adicionales a la que tú tienes autorización como agencia, no tanto la que la agente aduanal tiene autorización. Eso es una primera diferencia. Entonces aquí lo interesante es esto. Aquí la agencia puede pedir un permiso, una autorización al SAT. La ley es muy clara, se pide al SAT. Aquí no hay una modificación todavía de que se solicite un permiso a la NAM. Eso también es importante mencionarlo. ¿Se acuerdan que hemos estado comentando que faltan mucha precisión en la ley en materia de definir cuál es el papel legal que tiene la NAM dentro del proceso operativo, ¿sale? Y bueno, este artículo es muy claro al decir que la agencia aduanal puede solicitar al SAT un permiso para poder actuar en aduanas adicionales. Y bueno, aquí lo interesante es esto. Ok, quieres este permiso, pero tienes que cumplir con unos requisitos para que te podamos dar la opción de que trabajes con otras aduanas. ¿Sí me escuchan? Jacquelina, ¿sí se escucha? Ok, bueno, entonces, aquí lo que nos está comentando es eso. En primera instancia, bueno, hay que presentarle a la autoridad un plan de negocio en el cual, pues, le indiques cómo vas a estar trabajando como agencia aduanal dentro de estas nuevas eh, aduanas adicionales que tú estás solicitando el permiso para trabajar. Pero aquí también tienes que presentarle dentro de este plan de negocio si vas a tener infraestructura, tanto física, me refiero a lo mejor un edificios, un local en donde tú te ubiques, como también la tecnológica, porque acuérdate que, bueno, tienes que tener esa parte de la conectividad para poder hacer la parte del despacho aduanero, el tener esta información con la autoridad
a través de las nuevas plataformas, etcétera. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra es, bueno, que también tienes que dar a conocer cómo vas a trabajar con tu personal. Aquí lo interesante es que, bueno, te están pidiendo que dentro de esta explicación tienes que decir cuál es el personal que va a atender la parte del despacho aduanero, cuántos empleados vas a tener en esta parte en estas aduanas adicionales y sobre todo, bien, esto es bien interesante, están solicitando un plan de capacitación. Bueno, esto es algo que pues tenemos que observar porque de alguna manera la autoridad no está buscando hacer las cosas a vapor. Si tú le estás pidiendo como agencia tener este lugar nuevo, esta situación adicional, pongámoslo como una sucursal, si así lo queremos ver. Bueno, pues entonces la agencia, la autoridad está pidiendo que expliques cómo lo vas a llevar a cabo de manera operativa para ver si vas a poder tener la capacidad de operar no solo en donde tú mencionaste que estás trabajando, sino en las ampliaciones, por así decirlo, que tú estás solicitando, ¿sale? Entonces, bueno, aquí esto es muy interesante. Y bueno, otra cosa que también está mencionando que, digamos, ¿no? O sea, tú presentas un plan muy bonito, pero resulta que no lo llevas a la práctica tal cual lo estás estableciendo. Entonces, bueno, aquí lo importante es que la autoridad, en caso de que vea que tú no estás cumpliendo con el plan que mencionaste, pues te puede hacer puede cancelar esa autorización de las aduanas extras o adicionales que tú estás solicitando. Entonces, bueno, yo considero que artículo 167 es una buena, es un buen punto que la autoridad está solicitando para que realmente la agencia aduanal como tal valore y verifique si puede trabajar en varias aduanas, si puede tener el servicio que precisan las personas para las cuales pretende trabajar y bueno, y también garantizar, ¿no? Para todos para todos los que trabajan con él, que bueno, que tengan un lugar con servicios. Y sobre todo, bueno, lo que les decía yo, la autoridad no está tanto buscando que sea todo siempre un negocio, sino también vean, ¿no? Está habiendo revisando la parte de que sea benéfico no solamente para los importadores exportadores, sino también para los que son los que trabajan dentro de la agencia, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es muy interesante. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con este inciso I? Perdón, artículo 167 I. ¿No? Ok. Bueno, en el 167 J tenemos lo que son las causales de cancelación. Aquí, bueno, es bien interesante porque primero, de alguna manera, tiene a reforzar lo que vimos en los artículos anteriores, pero también está pensando más en la agencia aduanal como tal. ¿En qué sentido? Aquí, por ejemplo, está siendo muy puntual en mencionar dos cosas que pueden afectar de manera operativa a la agencia. La primera es, obviamente, si tú no cumples con los puntos para operar, pues obviamente es una causal de cancelación. Otra situación es que si tú como agencia no trabajas o no funcionas como agencia como tal por más de 6 meses, pues entonces no tiene caso que tengas esta autorización. Ojo, aquí hay que ser muy claro, estamos hablando de la agencia, no de la gente.
esa diferenciación está muy marcada. Entonces, bueno, esa es una. La otra, si por ejemplo habíamos comentado que la autoridad te dice que mínimo una agencia debe de estar conformada por un agente, pero si tienes más agentes aduanales y a uno de estos agentes lo que se puede, le cancelan o se extingue su patente, los demás agentes aduanales que integran esta agencia no serán afectados, como habíamos mencionado el día martes. Solamente se afecta al que se le canceló o extinguió, no a los demás. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, también otro punto importante es, aquí también están hablando de la agencia como tal. Si la agencia tiene algún tipo de problema fiscal, si hay insolvencia, es decir, que adeuda algo, entonces, bueno, aquí lo interesante es que se van sobre la agencia, no sobre los agentes. Eso también es importante mencionarlo. Y bueno, una causal de cancelación también es que tienen que estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Bueno, que si te fijas, esto también tiene mucho que ver cuando le piden al agente aduanal y cuando es dentro de los requisitos operativos del agente aduanal, también es algo que marcan, ¿no? Ahora, otro punto importante en este artículo J es que me estaba recordando esta parte. Cuando la agencia aduanal se le cancela su autorización, no se puede o no pueden realizar el despacho aduanero de las mercancías. Esto es muy importante mencionar. Entonces, acuérdate que el día martes comentamos que cuando el agente aduanal trabaja como parte de la agencia, pues la operación está involucrada o el pedimento va a salir con la autorización, el número de autorización de la agencia y la patente del agente. Entonces, bueno, si le cancelan la autorización a la agencia, pues las operaciones no pueden salir porque están vinculados. Entonces, bueno, ahí es algo importante porque, bueno, el agente entonces tendría que desvincularse de la agencia para poder trabajar. Entonces, este es un punto que tenemos que tomar en cuenta con el agente aduanal. Entonces, bueno, hay que revisarlo. Lo interesante aquí es que como agencia aduanal, lo que estamos observando es, bueno, que sí existe una concordancia con los puntos anteriores de los requisitos que puede operar, la parte de cuáles son lo que tiene que hacer para la autorización, etcétera. Entonces, bueno, ahí estamos viendo que sí pasa esta parte. Bueno, hasta aquí terminamos estos puntos de la agencia aduanal. Voy a pasarme ahora al artículo, los artículos que faltan. Vamos con el KLMN. En cualquier momento, si tú tienes una duda, me puedes comentar. Si no puedes activar el micrófono, pues te pediría que lo escribieras por el chat y yo con mucho gusto leo lo que estás escribiendo. Si no es posible activar tu micrófono, entonces yo te pediría que me mandes por correo electrónico las dudas que hayas tenido con respecto a lo que estamos revisando en la sesión. Recuerda que si no puedes participar activamente en la clase, es muy importante tu colaboración en el foro porque la parte de la participación, recuerda que debe ser activa. No importa las veces que sea necesario repetir las cosas, lo importante es que tú estés consciente de que podemos apoyarte para que, bueno, tu aprendizaje esté claro para ti. Bueno, ¿qué pasa con el artículo 167K?
Aquí vamos a hacer, bueno, a partir de estos artículos vamos a ir puntualizando qué es lo que puede suceder para la agencia cuando fallece un agente banal, en la siguiente qué son las situaciones que deben de cumplir con los socios o agentes, cómo se desincorpora un agente de una agencia, que era más o menos lo que estábamos comentando. Y bueno, aquí es esto. Entonces, bueno, en el primer caso, que son las operaciones, ¿cómo van a qué va a pasar con las operaciones de la agencia si fallece, si se retira o se incapacita el agente banal que forma parte precisamente de la agencia? Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que hay de dos, sí, bueno, pensamos el primer escenario para entender este artículo. El primer escenario es, la agencia solamente tiene un agente banal, que es lo que pide el requisito mínimo de la ley. Entonces, pensemos que este agente se murió, ¿sale? Entonces, aquí ¿qué va a pasar? Se le va a permitir a la agencia aduanal que de alguna manera pueda concluir esas operaciones que en el momento de la muerte, por ejemplo, hoy se murió. Entonces, al morirse hoy, pues se le va a permitir a la agencia aduanal que concluya las operaciones que estaba manejando, ¿no? Y nada, pero va a tener un plazo de 2 meses para poder hacer como que ese cierre de lo que estaba trabajando en ese momento del fallecimiento de la agente aduanal. Ahora recuerda que la agente aduanal tiene autorizados 5 mandatarios. Entonces, aquí lo interesante es esto. Aquí vamos a ver que tiene que, de alguna manera, la agencia aduanal designar a 2 mandatarios para que puedan concursar para quedarse con la patente del agente aduanal que murió. Entonces, bueno, pero esto lo tienen que hacer desde el momento en que, bueno, en el caso que ahorita pusimos, falleció. Entonces, porque recuerda, la autoridad le está dando solamente 2 meses para que pueda solucionar operativamente que no se quede la agencia sin poder trabajar. Pero en el Inter, estos 2 mandatarios que van a concursar por quedarse con la patente, pues tienen que hacer todo el trámite, ¿sale? Entonces, bueno, esto es lo interesante ahorita con la parte bueno, que estamos revisando con esto. Ahora, ¿qué otro punto importante? Eso lo quiero mencionar así muy puntual para que no te vayas a hacer bolas. Esto es en el supuesto si se muere. Eso es lo importante mencionar. Si se muere, pues entonces eso pasa. Pero, ¿qué pasa si esta agencia aduanal no nada más tiene un agente, tiene más agentes? Entonces, aquí lo interesante es que si se muere uno y hay, por ejemplo, 3, no importa. ¿Por qué? Porque las patentes de los otros 2 están activas para trabajar. Entonces aquí, a menos que, bueno, como agencia determinaran para que no se muera del todo la patente del que se murió, podrían concursar mandatarios para quedarse con su patente, pero finalmente no se inhabilita la agencia porque tenemos a otros 2 que pueden, con los cuales se pueden efectuar las operaciones. Ese sería el punto aquí a rescatar, ¿sale? Bien. Ahora, hay otro caso que también nos menciona la ley que es importante decirlo. En el primer punto que yo les mencioné, se muere la agente, tiene la agencia aduanal 2 meses para cerrar las operaciones
para designar a los mandatarios que van a trabajar, perdón, que van a concursar por la patente del agente fallecido, tienen que comunicarle al SAT quién va a ser los mandatarios que van a concursar para obtener la patente del agente aduanal que falleció, ¿sale? Y bueno, para poder decirlo eso, para poder comentárselo a la autoridad, se tienen 2 meses después del fallecimiento o del retiro del agente aduanal. Eso es muy importante, para que vean que, bueno, operativamente hablando, estamos hablando de 4 meses, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sale? Ahora, ¿quién de estos dos personajes se quedaría con la patente? Bien, estos dos personajes van a presentar una evaluación ante el SAT y el que tenga el mayor puntaje es el que se queda con la patente, ¿sale? ¿Qué pasa si ninguno de los dos aprueba el examen? Puede suceder, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que van a tener que volver a presentar por una segunda ocasión la evaluación para que, bueno, finalmente quede uno. Eso es lo importante también aquí. ¿Qué otra cosa hay que mencionar en este artículo? Y bueno, aquí lo interesante es que si bueno, al final, pues ahora sí que el que gane, el que tenga el mayor puntaje es el que va a tener la patente de la gente que se murió, que se retiró o que tuvo incapacidad. Eso es lo que hay que ver. Pero bueno, aquí finalmente está muy, muy claro en este artículo cuáles son los dos supuestos que se pueden hacer. Y bueno, fíjense, les está dando chance a la autoridad en caso de que reprueben el examen, que existe una segunda ronda para que, bueno, finalmente exista un nuevo agente aduanal que se quede con esa patente. Aquí lo interesante es eso, ¿no? Que en el caso de estos 3 supuestos, estamos observando que están buscando que no se extinga la patente, sino darle la continuidad. Y bueno, aquí también hay que revisar dentro de las 5 posibilidades que tiene obviamente, acuérdense que no es súper necesario que existan 5 mandatarios, ¿no? Pero pues lo interesante es ver si existieran los 5, cuál de esos 5 son solamente elegidos 2 para poder trabajar en esto de concursar por quedarse con la patente. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, seguimos entonces. El artículo 167L nos habla de cuáles son las prohibiciones para los socios o para los agentes aduanales que integran la agencia aduanal. Acuérdate que, bueno, cuando hablamos de la creación de la agencia aduanal, mencionamos que también puede estar por ser una sociedad civil, de carácter civil, bueno, se integra bajo los estatutos de las leyes mercantiles y civiles. Y por esa razón es que es necesario que cuente con socios. Entonces, bueno, obviamente también la ley marca que pues el agente aduanal también puede ser socio de la agencia aduanal. Pero también este artículo 167L nos dice, ok, sí, el agente aduanal puede ser socio de la agencia aduanal, pero no puede ser socio de otra agencia aduanal. Es decir, pensemos, la agencia aduanal, él es socio de la agencia aduanal del Valle, pero no puede ser socio de la agencia aduanal Pérez y Pérez. Solamente puede ser de una. La autoridad en este artículo dice, no pueden ser socios de manera simultánea, es decir, de 2 o más a la vez, ¿ok? Entonces,
aquí también es otro candado que nos está poniendo la autoridad, porque puede ser eso, ¿no? Que yo quiera beneficiarme del negocio de pertenecer a dos agencias y pues de manera simultánea estar con dos, ¿no? Y pues la autoridad te dice no. Y bueno, aquí también es importante entenderlo así, o sea, no puede, como dicen, ¿no? No puedes trabajar o no podrías hacer de manera eficiente tu labor, ¿no? Estando en dos lugares que a lo mejor tienen situaciones diferentes, ¿ok? Bueno, ahora, otro punto que también menciona este artículo 167L, que también hay que revisar, es, ok, supongamos que tú tienes en la agencia que dijimos ahorita, en la del Valle, está cancelada tu patente, ¿sale? Entonces, no puede ser que vayas a la Pérez y Pérez y quieras o ser integrante de esa agencia aduanal. ¿Por qué? Porque está cancelada tu patente en la otra. Eso también es importante. Y también este concepto que te acabo de mencionar, aplica cuando cancelan la autorización de la agencia. ¿Cómo se entiende esto? Supongamos que le cancelan la autorización a la agencia del Valle y tu agente aduanal, bueno, pues estás integrado en ella, pues entonces también esta parte aquí, la autoridad nos dice, no se puede. Ahora, hay un punto que también hay que entender con esto que estoy mencionando para que no te me hagas bolas en esto, porque sí estoy un poquito como enredado aquí. Ahorita lo voy a comentar. Bien, otra vez voy a poner el ejemplo para que quede un poquito más claro. Mencionamos. A ver, aquí voy a hacer un retroceso. No podemos ser integrantes de una agencia aduanal. Ajá. Sí, se canceló la autorización de una agencia. La cancelación de una autorización de la agencia tiene un periodo máximo de 5 años a partir de la fecha de la cancelación. Entonces, ¿qué quiere decir? El día de hoy, 2 de febrero del 2023, a la agencia aduanal le cancelan la autorización. Entonces, eso quiere decir que 23, 24, 25, 26, 27, en el 2000, aquí se cumplirían los 5 años que la ley nos dice que está cancelada la autorización de la agencia. Entonces, un agente aduanal no puede pertenecer o ser integrante de una agencia cuya autorización haya sido cancelada por un periodo de 5 años. Entonces, bueno, eso es algo que también hay que comprender. Bien. Pero, ¿qué pasa? Tú puedes como agente aduanal, pero la ley te dice, ok, se canceló la autorización, pero si tú como agente aduanal, pensemos otro supuesto que también menciona este artículo. Tú como agente aduanal, se te cancela o se te extingue tu patente, ¿sale? Pero tú eres socio de la agencia. Puedes seguir siendo socio o inversionista de la agencia. Pero ojo, aquí tú también tienes, la autoridad es muy clara. No puedes participar como
en las operaciones de comercio exterior de la agencia como algún tipo de empleado de la agencia. Eso es muy importante. Es decir, el agente aduanal, si se le canceló o se extinció su patente y es socio de la agencia, sí lo puede seguir siendo, pero no puede tener alguna participación como empleado, por ejemplo, que sea un dependiente autorizado. No puede ser eso. Ahí la ley es muy, muy clara al decir, ok, puede seguir siendo socio, pero que no existe una relación en donde intervengas en las operaciones de comercio exterior, y pues una forma en la que podría ser su intervención es esta que me estoy mencionando, el ser un dependiente autorizado, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí, ¿por qué? Porque se sigue funcionando, y eso es lo que no se quiere en la parte de las operaciones de comercio exterior. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si estos tres supuestos que acabamos de explicar no se llevan a cabo, pues ¿qué va a pasar? Entonces, pues está cometiendo o está incumpliendo la ley, la agencia aduanal, y pues aquí lo que procedería sería a la cancelación de su autorización. Entonces, bueno, aquí tenemos otra forma con estas prohibiciones de los socios y agentes que puede llegar a ser de no cumplirlas, puede llegar a ser una causal de cancelación de la agencia. Entonces también es muy importante revisar estos aspectos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Necesitan que me regresen algo? ¿No? Ok. Bueno, vamos a pasar ahora al artículo 167M. Este es muy cortito, si lo estás revisando conmigo mientras vamos checando la ley. Pues aquí básicamente nos dice que cuando se cancela o se extingue la patente de un agente aduanal que forma parte de una agencia, eso significa que ya no va a formar parte de la agencia, así, tal cual. Y pues a partir de ese momento, pues la agencia tiene que comunicarlo a la autoridad para que pues esté enterado de que este agente aduanal por cancelación o extinción ya no está completamente incorporado dentro de la agencia. Entonces, bueno, es muy claro este artículo al decir eso, y también ahí es donde la agencia aduanal tiene que revisar, pues, qué va a hacer, ¿no? Si concluir completamente sus operaciones, hacer la parte de lo que decíamos, ¿no? Bueno, si es si se murió, cómo es la forma, etcétera. Bueno, por aquí es cancelación o extinción. Entonces, bueno, aquí es muy, muy claro la parte de lo que procedería a la agencia para poder hacer. Bueno, y por último, tenemos cuáles son las operaciones de un agente aduanal desincorporado de la agencia. Aquí, bueno, este artículo obviamente nos está refiriendo al artículo 167J y nos menciona todas las fracciones de la primera a la séptima, y después hace referencia al artículo 167L. Si en alguna situación el agente aduanal no realizara los actos de estos dos artículos, puede solicitar la reactivación de su patente, siempre y cuando no incumpla alguno de estos dos artículos. ¿Sale?
Y bueno, otra cosa que también aquí tenemos que entender es esto. Supongamos que, acuérdate que una cosa es la cancelación y extinción y otra cosa es la inhabilitación o suspensión. Cuando está inhabilitado significa que hay algún tipo de situación que la agente aduanal bueno, se le está dando una responsabilidad y él como que está, vamos a decir, congelada su patente en lo que se resuelve esa situación. Y suspendido obviamente no puede trabajar. Entonces, si pasara alguna de estas dos situaciones, que estuviera inhabilitada o suspendida la patente y este agente está incorporado a una agencia aduanal, entonces aquí lo importante es qué pasa con la agencia, ¿no? Desafortunadamente, lo que puede hacer la agencia es que no pueda hacer operaciones, bueno, con este agente aduanal hasta que, bueno, se resuelva la situación del agente aduanal. Pero, bueno, y eso es si, solo si esta agencia solamente tiene bueno, este agente. Pero si tuviera dos o más, entonces, bueno, aquí la autoridad le dice, pues, podrías trabajar con los otros que tienes, ¿sale? Entonces, bueno, aquí, bueno, lo que tenemos que observar es lo siguiente, si solamente es uno el que trabaja en la agencia, pues sí está complicado el caso porque el artículo es muy claro al decir que no puede iniciar operaciones, o sea, no puede continuar o generando más operaciones porque está suspendido o inhabilitado. Entonces, bueno, esa es una. Pero si este agente aduanal, si en esta agencia existieran tres, pues entonces puede haber la situación que pueden utilizar las patentes de los otros dos, aunque el primero esté inhabilitado o suspendido. Entonces, bueno, pero no todo, comentamos, ¿no? Aquí es muy clara la autoridad y bueno, hay que tener en cuenta esto. Si como agencia vale la pena tener dos o más agentes para alguna situación de esta naturaleza. ¿Ok? Bueno, entonces aquí con esto terminamos lo que sería nuestra revisión de todos los artículos que corresponden a la agencia aduanal. Y bueno, ahorita lo que me gustaría es que presentaras tus diferencias que encontraste o similitudes que encontraste con respecto a el agente y la agencia. La clase pasada solicitamos que revisaras, por favor, bueno, cuáles eran, me voy a revisar, si hay alguna diferencia o similitud en los requisitos para obtener la agencia aduanal en este caso y el otro el patente, la parte de los requisitos para operar de agencia y patente y lo que, si no mal recuerdo, también les pedí los causales de cancelación para los dos. Lo interesante que queríamos hacer con este ejercicio es que tú observes qué encuentras de similitud y qué encuentras de diferencia y nos lo compartas para poder ver cuáles son tus observaciones.
Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Fue difícil hacer el ejercicio? ¿Necesitas apoyo para hacer el ejercicio? Con mucho gusto estamos aquí para apoyarte. No es posible activar el micrófono. Te comentaba que puedes escribirlo y con mucho gusto lo podemos hacer. Revisar. Ok, muchas gracias por compartir los mensajes. Vamos leyendo las opciones. Bueno, aquí en el primer comentario que me participan, depende, porque bueno, aquí hay que ser muy claros. Puede o no formar parte de la sociedad. Es decir, el agente aduanal, no, cuando se genera una empresa, acuérdate que podemos o no ser socios. Entonces, bueno, ahí sería como que el sí aclarar que puede o no ser socio. Eso es importante. Es porque, bueno, eso sería el punto importante a destacar. Y más bien, no es que sea parte de una sociedad, más bien necesita que exista una empresa para hacer una agencia, porque si no, no funciona. ¿Qué otro punto podemos rescatar con estas diferencias y similitudes? Si observamos las características, bueno, de la agencia aduanal, pues es necesario entender que, bueno, en este caso, como mencionábamos la clase pasada, ¿no? La sociedad pues, precisa que sean mexicanos, el agente aduanal es obligatorio que sea mexicano, eso también es un punto que podemos revisar que marca la ley, esa es una similitud, ¿sale? También es bueno, aquí nos está, fíjense, con el caso de la agencia aduanal, no nos está marcando la ley, la parte de, a ver, si no mal recuerdo, ahorita lo comentamos. Pero espérenme, porque quería yo abrir el artículo para estar completamente claros. Aquí también, por ejemplo, es muy claro. Está pidiendo, bueno, en este caso, tanto el agente como la agencia
tienen que ser mexicanos y la agencia tiene que poner una cláusula de exclusión de extranjeros. Es decir, no va a permitir que existan extranjeros dentro de la sociedad. ¿Por qué están marcando esto? Acuérdense que, bueno, aquí la agencia nos está, debe estar conformada bajo las leyes mercantiles y civiles. Entonces, bueno, pero para dentro de los requisitos que marca la ley aduanera para la agente aduanal, pues está precisamente que sean mexicanos. Entonces, bueno, eso es un punto de similitud, si así lo queremos ver, ¿no? ¿Qué otra cosa? Aquí también dentro de las similitudes, en los dos casos, tanto como empresa como persona física, les están pidiendo que cumplan o que estén al corriente en sus obligaciones fiscales. Esa es una similitud que también podemos ver. Bueno, aquí también lo que también puedes tú observar con la fracción quinta del artículo 167D y ahorita te digo, el de la ley aduanera, que es el 159, es la parte de... no, aquí no perdón, eso, me estaba yendo con los operativos. Ahorita te digo los operativos. Ese es el que me estaba yo... Ah, sí, ahí está. Al agente aduanal en la parte operativa le piden un lugar para oír y recibir, ¿cómo se llama? Y que esté dado de alta para oír y recibir sus, notificaciones, ¿no? ¿Y qué pasa con la empresa? Es obvio, con el caso de la agencia aduanal, que también debe de existir esta situación. Debe haber un lugar porque pues obviamente se van a dar de alta como empresa. ¿Qué otra cosa? En la parte de la operación, de los requisitos para operar de la agente aduanal, fíjate aquí, la ley no le está pidiendo, esa es una diferencia que podemos revisar. ¿Qué les iba a decir? Ya. No les está pidiendo tener, bueno, sí te dice que tienes, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo podemos poner así? Que debe, bueno, como en esta me voy a poner. La agencia aduanal tiene que tener en su contabilidad, habíamos comentado que son casi 600,000 pesos, ¿no? Aquí a la agente aduanal no le están poniendo esa situación, esa es una diferencia muy importante. Otra similitud que podemos revisar, en ambos casos tienen autorizado el poder tener personal para que los auxilie en las operaciones de comercio exterior. ¿Y de quiénes estamos hablando? Pues de los mandatarios, y de los, ¿cómo se llaman? De los... Ay, se me fue el nombre. De los dependientes autorizados, que son los que los pueden llegar a auxiliar en las operaciones de comercio exterior. Entonces ahí tenemos otra similitud. ¿Qué otra situación? Fíjense, eso también acá está muy, muy claro, eso es una diferencia. Por cada operación, fíjense, esta no me había acordado y es como podríamos ponerlo como dato curioso. El agente aduanal por cada operación, de acuerdo a la fracción novena del artículo 160, tiene derecho a que le paguen 390 pesos por operación. Entonces eso multiplícanlo por empresas que tenga o inclusive de una empresa, si estamos hablando que a lo mejor le hace
4 o 5 operaciones al día. Vamos a hacer la cuenta aquí rápido. Sí, ¿qué es? 390 por pedimento, que es, pensemos 5. Son 1,950 pesos en pensemos por una empresa, si fueron 5 operaciones. ¡Wow! ¿No? Imagínate, tienes un súper sueldo. Entonces, bueno, eso está interesante. Bueno, este pequeño ejercicio fue también para que tú vieras y revisaras estas observaciones que estamos viendo sobre lo que les decía yo, similitudes y diferencias. Faltaron las cancelaciones, pero bueno, yo espero que tú revises tus notas y si quisieras compartirlas, pues ya sabes que con mucho gusto las recibo en mi correo. Y bueno, la próxima semana, porque ya vamos a cerrar la sesión de hoy, la próxima semana recuerda que es la presentación del tema que tú elegiste, una exposición. Recuerda que en la plataforma, en la hoja de presentación, están los puntos que debes de desarrollar. Esta presentación es muy importante porque sería lo que la última actividad que conforma la evaluación de este primer parcial. Recuerda que el examen es el próximo jueves a las 5 de la tarde por módulo. Vamos a evaluar lo que corresponde a las semanas 1 a 4. Y bueno, entonces, bueno, es muy importante. También te pediría que si tienes alguna duda sobre los temas que revisamos de estas semanas 1 a 4, por favor, las traigas para el día lunes para que podamos, perdón, martes, para que podamos trabajar con ellas. Bien, entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, por mi parte sería todo. Agradezco tu atención y participación en la sesión y nos vemos la siguiente semana. Recuerda que el último día para entregar actividades con retraso es el próximo miércoles 8 de febrero. Gracias y buen día.